En sus historias nos encontramos con personajes corrientes, con vida aparentemente sencillas, en un entorno que podría calificarse como ordinario, entornos que en absoluto sugieren algo siniestro, fantástico. Pueblos pequeños y conservadores, típicos de los años 50, niños jugando en la plaza, charlas y discusiones banales en la familia o con los vecinos. Nada extraordinario. Pero es justo ahí donde la prosa de Jackson brilla más. Su capacidad narrativa, tranquila y precisa, para hacer de los actos más terribles un sencillo hecho más de la vida cotidiana, es lo verdaderamente escalofriante de esta autora. Fría y serena, pero exquisitamente precisa en su elección de palabras, con una gran imaginación y una aguda capacidad de hacer siniestro lo cotidiano. Ella es Shirley Jackson, y hoy te contaré su vida. Shirley Jackson fue una cuentista y novelista estadounidense nacida un 14 de diciembre de 1916 en San Francisco, California, especializada en el género del terror. Y tristemente no fue una hija precisamente deseada. Su madre se decepcionó de haber quedado embarazada tan rápido, porque ella, palabras suyas, deseaba pasar más tiempo con su apuesto marido. No tuvo una infancia fácil y de hecho le costaba muchísimo relacionarse con los demás niños, aspecto que contribuyó aún más a la decepción de su madre. Y la vida de Jackson durante la adolescencia no mejoraría en lo absoluto, porque entonces comenzaría a atormentarse por no cumplir con los cánones de belleza de aquella época. Y a esto se le sumaría la prácticamente nula sensación de aceptación por parte de nadie, ni de sus padres y ni siquiera de su marido. Tipo del que no pienso hablar demasiado por el asco que me da. En dado caso dejaré una imagen aquí y ya. Inició su carrera literaria en 1938 al comenzar a escribir relatos cortos, llegando a escribir a lo largo de toda su obra poco más de 100. Su primer trabajo fue Janice, disculpen la probablemente errónea pronunciación, publicado mientras estaba estudiando en la Universidad de Siracusa. Y ya que hablamos de la Universidad de Siracusa, allí es donde conoció a su marido. El susodicho, por no decirle otra cosa, se trataba de un tal Stanley Gaiman, con quien se terminaría divorciando años después tras que él se lo pidiera para casarse con una de sus jóvenes amantes. No quiero detenerme mucho en este asunto por la propia naturaleza del mismo, pero el matrimonio de Shirley Jackson estuvo plagado de conductas misóginas, maltratos y abusos que la llevaron en innumerables ocasiones a caer en profundas depresiones y demás crisis psicológicas. Y para ilustrarles mejor el contexto de este cruel y triste matrimonio, permítanme decirles que las amantes de este hombre se paseaban como Juan por su casa, aun cuando Charlie estaba presente, y que no bastándole con esa desfachatez de ese acto tan descarado del tipo, él todavía tenía el descaro, repetí la palabra pero no importa porque esa es la palabra, el descaro de quitarle a ella las ganancias que ella ganaba con las ventas de sus libros. De este infeliz matrimonio nacieron 4 hijos: Lawrence, Joanne, Sarah y Barry. Y es de hecho gracias a ellos por quienes tenemos más o menos una idea de cómo era la vida diaria de Jackson, dividida entre su amor a la literatura y los quehaceres de una mujer del hogar. Y se trataba, como creo yo que ya lo podían ir advirtiendo, de una mujer enamorada y entregada a la literatura, derrochando un amor increíble y extraordinario y una entrega a ella increíble. Y es que, caso contrario al resto de las mujeres resignadas a la labor doméstica, Jackson escribía siempre que podía, llegando a hacerlo incluso hasta altas horas de la madrugada, con tal de encontrar ese tiempo libre de hacerlo. Y otra cosa que los hijos recuerdan es tener los muebles de la casa con notas pegadas escritas por la propia Jackson con ideas para sus historias. Y ya pasando a otra cosa, la mayor parte de las veces se le recuerda y se le retrata como una mujer bastante extraña, retraída y ermitaña, cuando en realidad no era así, o al menos no lo fue durante cierto periodo de tiempo de vida. Y es que el matrimonio tenía una vida social bastante activa, al decir verdad,
Tenía en su casa figuras literarias muy famosas en aquella época, tales como Dylan Thomas, Ralph Edison o Salinger. Sin embargo, y tras una vida donde siempre fue incomprendida y maltratada por quienes debieron de haberla querido, Charlie Jackson encontraría la muerte a los 48 años de edad. Entre los factores que contribuirían al ataque de corazón que le arrebataría la vida, se encuentra el abuso del cigarro y el alcohol, el sobrepeso y la ansiedad crónica que padecía y por la que de hecho estaba siendo tratada psicológicamente. Y ya saliéndonos de su vida y pasando un poco más a su obra, su posible trabajo más conocido tal vez sea La maldición de Hill House, de la que de hecho hay una serie en Netflix. Chingao. Y cuya historia nos habla sobre la precaria estabilidad emocional de un personaje que se va disolviendo de poco en poco en una casa embrujada. Aunque esta no sería su obra más polémica. Este título tiene bien merecido el relato corto La Lotería. Esta historia transcurre un día 27 de junio, en una pequeña ciudad estadounidense, día en que se realiza un sorteo entre todas las cabezas de cada familia. Y para no serles tan largo el cuento, lo que pasa aquí es que quien salga elegido será lapidado junto con toda su familia para asegurar una buena cosecha, en una especie de ritual místico en el que ellos creen. Ya saben, lo típico de una comunidad pequeña de creencias extremistas. Este relato causó un revuelo enorme en la crítica de aquella época, todas ellas negativas, incluso por parte de las propias mujeres que alguna vez escribieron, diciéndole, confesándole cuán identificadas se sentían todas ellas con los personajes de sus historias, no salvándose ni siquiera de ellas, de sus más grandes admiradores. Imagínense de qué magnitud fue el revuelo que este relato fue prohibido en Sudáfrica. Pero todo esto, todas esas críticas, opiniones y recibimiento tan negativo, en vez de afectar a la Jackson, lo que hizo fue enorgullecerla y satisfacerla, pues esto significaba que de verdad las personas habían analizado y comprendido bien su texto. Logró el efecto que andaba buscando. Y ya como último punto, esta autora inspiró grandes figuras de literatura de terror actuales, como lo puede ser Stephen King y otros 3 casos que te dejaré aquí en la pantalla para que los veas. Y bueno, hasta aquí todo por mi parte, espero el video les haya gustado. Si quieren saber más sobre esta autora, les dejaré aquí 2 enlaces en la descripción del video hacia sitios de internet donde pueden encontrar artículos sobre ella. Y les voy a dejar 2, que son 2 de los que tomé para hacer este video. Dejé muchos datos fuera porque sencillamente si me pusiera a hablar de todo lo que es Charlie Jackson, el video no me alcanzaría, duraría media hora y ese no es el punto. Entonces espero les haya gustado el video, investiguen más sobre esta autora, lean esta autora, se ve que es muy interesante de hacerlo. No la he leído yo, pero lo tengo que hacer, entonces... Nada, espero les haya gustado el video, suscríbanse, dejen su like, síganme para más contenido y bueno, ya nos vemos hasta la próxima. Chao.